Kaixo, estamos aquí en el marco del curso antirracista de este año, eh, celebrando los 30 años de SOS Racismo Navarra, con las compañeras invitadas a dos de las sesiones que hemos preparado para este curso. Nos acompaña Fernanda Calleja de la Red de Migradas y Racializadas y nuestra compañera Gaby Frías de SOS Racismo Galicia. Vamos a hablar de dos temas que nos parecen importantes tocar y que la gente conozca, que es el racismo institucional desde una perspectiva decolonial y el efecto psicosocial que tiene el racismo en las personas migradas y racializadas. Nos gustaría empezar por una pregunta bastante general que abra esta pequeña charla con nuestras compañeras. ¿Qué es racismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de racismo? Bueno, cuando hablamos de racismo, al menos desde muchos o muchas colectivas migrantes racializadas, no hacemos referencia a, por ejemplo, a Fran Fanon, que ayer lo tocamos en la charla, ¿no? Y de cómo hace una división del ser, que es una división de poder en el sistema mundo en el que vivimos, que puede ser reflejado, ¿no? En muchas luchas que muchas colectivas se piensan como que si fuese algo aparte, ¿no? De algo más profundo que es el racismo, o que se piensa de que el racismo es únicamente una discriminación por el tema del color de piel, cuando no, es más allá de todo esto, y por eso creemos que es importante tocarlo desde una perspectiva decolonial, porque vamos a la raíz, a donde nace, donde se crea que la humanidad debe ser dividida según tu raza o tu color de piel. O sea, ¿por qué surge esa necesidad para poder crear lo que hoy sustenta, ¿no?, un norte global? O sea, entonces vamos y volvemos al periodo de colonización de lo que llaman, ¿no?, el descubrimiento de lo que hoy también llaman América Latina, y cómo ellos hacen una división. Ellos, me refiero a las poblaciones y a los al heteropatriarcado. Cuando hablamos de heteropatriarcado, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de capitalismo, ¿de qué hablamos? ¿No? Cuando hablamos de racismo, ¿de qué hablamos? Hablamos de un sistema colonial fundado para que unas cuantas países, personas, y de esos países unas cuantas personas, pudieran acumular unas riquezas que hasta el día de hoy siguen estando, y que va cambiando, ¿no?, de funcionalidad según las necesidades de los tiempos, y esos tiempos los van marcando las mismas sociedades que somos nosotras, y que son también esas personas que se sienten cómplices de la lucha antirracista, y por eso creemos que desde estos espacios también lo tenemos que abordar desde esas perspectivas, para poder saber siempre las preguntas finales de todas las charlas. Creo que he escuchado a algunas compañeras autóctonas, ¿y qué podemos hacer con el racismo? Bueno, lo primero creo que eso, ¿no?, de revisar, hacernos esas revisiones a las que nos invitan, ¿no?, los movimientos decoloniales, para poder entender el porqué. Se acabó la memoria. No. Para poder entenderlo, por qué el mundo es como es, por qué yo miro el mundo como es, y por qué el mundo me mira a mí como me mira. Entonces, responder poco a poco esas preguntas nos ayuda a ir creando, ¿no?, estrategias para poder sobrellevar este tipo de injusticias sociales, de violencia, y poder ir creando, ¿no?, esas respuestas a tus mismas preguntas. Porque cuando no sabemos reconocer un problema real, tampoco sabemos cómo atacarlo, por alguna manera decirlo. Es como cuando dicen, ¿no?, de que con el tema, por ejemplo, de las adicciones, si no reconoces una adicción, no podés realmente ir y tratártela, ¿no? Pues es lo mismo con el racismo. Cuando lo hablamos y cuando lo vaciamos de contenido político, siempre hay que ir avanzando. Entonces, por eso la propuesta, ¿no?, de la red de hablar de racismo estructural desde una perspectiva decolonial, porque ya sentimos de que el simple término antirracista o de racismo ya no vale, porque lo han tergiversado tanto muchos colectivos para poder capitalizar
una lucha como históricamente lo han hecho, que es poner esto sobre la mesa. Hay algo de que no se habla, creo que es un tema del que está latente y de que las poblaciones migradas y racializadas lo sufrimos todos los días, pero que muy pocas se atreven a tocar, que es en los efectos psicosociales que tiene el racismo. Hoy precisamente tendremos a Gaby dando el taller, nos parecía un tema importante y queríamos dar una pincelada de lo que se va a abordar hoy. Gaby, ¿nos puedes contar algo? Sí, bueno, primeramente gracias por la invitación, gracias Fer por esa introducción, ¿no? Porque el racismo, si entendemos que es una estructura y que es algo que es transfronterizo, que se va actualizando constantemente, tenemos que saber que hay un efecto en la psique de las personas, de las colectividades, ¿no? Entonces, si hasta hace poco no éramos conscientes de lo que era salud mental y el impacto de la salud mental, de las violencias que vivimos, no se había planteado, por lo menos en estos contextos, los efectos psicosociales del racismo, que son muy, muy graves, porque si entendemos eso, que es una estructura, es que lo abarca todo, ¿no? Desde el ámbito de lo educativo, lo laboral, el acceso a la vivienda, el acceso a los derechos básicos muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Hay temas como que las sociedades, porque las sociedades duelen, ¿no? O sea, las realidades sociales duelen, los conflictos que estamos viviendo en la actualidad duelen, pero, por ejemplo, hay algo de lo que nunca se habla, por ejemplo, el trauma racial, ¿no? Que desde hace tiempo es algo que estoy leyendo bastante, lo vivo también y lo he visto, ¿no? En el trabajo con personas racializadas. Cómo se genera un estado de malestar, ¿no? A nivel mental. Esto significa un estado de alerta constante, un estado de estar hipervigilada, problemas de sueño, ansiedad, estrés, y eso no tiene ni edad. Luego también el trauma histórico, ¿no? Que podemos atribuirlo a poblaciones, por ejemplo, étnicas históricamente discriminadas, ¿no? Entonces, cómo arrastran históricamente ese tipo de conflictos, ¿no? O sea, ese tipo de daños. Y luego otro tema también que voy a hablar es sobre el racismo vicario, ¿no? Por ejemplo, si bien no es directamente hacia mí la agresión racista, como el ver a alguien parecido a mí sufrir un racismo, ¿no? Ya sea en televisión, ya sea que ha sido mi madre, ya ha sido mi padre, mi compañerito de trabajo, o mi compañera de estudios, diría mi compañera de trabajo, indirectamente me afecta, ¿no? Y entonces me genera un estado de malestar y alerta constante, ¿no? Entonces eso, el racismo vicario, por ejemplo, cómo nos genera un malestar. Entonces, eso, si no somos capaces de reconocer el daño a nivel emocional, no se puede, digamos, hablar tampoco de reparación. Entonces, si somos conscientes que el mismo Estado, las mismas instituciones o la misma sociedad hace daño, seremos capaces de encontrar herramientas. El problema es que la salud mental, el acceso a la salud mental también está determinado, ¿no? Y las poblaciones migrantes y racializadas tienen menos acceso. Entonces, no sé, es un tema, yo creo, súper vital y súper necesario. Y creo que también es muy necesario, ¿no? El hecho de que al menos dentro de este territorio donde hoy habitamos, ¿no? Que es el Estado español, las cuerpas migrantes y racializadas que estamos tratando, ¿no? También de sanar esa herida colonial y de sobrevivir y de tener un conflicto identitario al migrar o al incluso nacer, ¿no? Dentro de una sociedad en la que no termina de ser un espejo para vos y que más bien te empuja a vivir este tipo de racismo del que hablas, ¿no? Pero luego, a nivel de salud mental, ¿qué profesionales están dando acompañamiento, ¿no? A estos cuerpos y de qué manera el sistema mismo, a través de estos profesionales, sigue violentando e incluso agravando más el problema dentro de nuestra psiquis, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, a mí me hace mucha ilusión conocerte, porque yo siempre como que he querido conocer a más compañeras psicólogas que sean racializadas, porque
he tratado, ¿no?, de acercarme a las profesionales de la psicología, pero no me terminan de entender. Siempre está esa mirada que, queriendo o sin querer, por haber nacido en este sistema que te pone a vos en un lugar y a mí en otro, no terminas de comprenderme, y que tu academia no te ha enseñado a comprenderme, te ha enseñado a verme desde arriba y de una forma que es lo que me tiene aquí en tu consultorio, ¿no? Entonces, eso es muy complicado, y el hecho de que las oportunidades laborales para las profesionales de estos temas como para vos no existen en nuestro territorio, y las políticas no están haciendo absolutamente nada, cuando incluso pueden haber muchos informes, ¿no?, de que reflejan esta realidad, y que esos informes quedan ahí, pero luego los leen, incluso lo utilizan de manera política para hacer ver como que están haciendo algo, pero realmente ¿cuántas profesionales de la salud están ahora mismo en sus procesos de homologación, ¿no? O sea, y que no pueden ser contratadas, y por ende no pueden dar esa atención, incluso a nuestros niños y niñas en los colegios, ¿no?, que están sufriendo de violencia racista de sus compañeros, y luego en la psicología occidentalocéntrica se mira como que si el problema somos otra vez nosotras mismas, ¿no? Entonces está esa revictimización constante que sigue siendo violencia. Sí, ahí quería agregarnos a lucha. Gracias por mencionar la lucha de las psicólogas y psicólogos migrantes, que aún siguen en pie por la homologación, ¿no? Y no solamente es el reconocimiento de nuestros títulos extranjeros, sino también el lugar que la sociedad nos da, ¿no? Porque ya después de esta lucha por el reconocimiento, ¿quién me asegura que me van a contratar como una psicóloga racializada? Y eso es una anécdota que siempre cuento, ¿no? Que cuando un hombre me aborda en la calle hace un tiempo atrás y me pregunta qué soy, ¿no? Y yo le digo, soy psicóloga. Un hombre allí en una calle de Coruña, y yo le digo, soy psicóloga. Y me dice, pero tú tienes cara de esteticista, ¿no? Y yo no entiendo qué es un esteticista, porque esa palabra no la usan en mi contexto. Y claro, luego voy y investigo qué es un esteticista. Es una persona que trabaja en un salón de belleza, ¿no? Entonces, ese es el lugar y esa es la voz del racismo social, por ejemplo, que existe, y el lugar que le dan a cuerpos como los míos en esta sociedad. Entonces, por eso es súper importante, porque cada persona que llega a consulta o que llega con un tema de trauma racial o que tenga una violencia racista, porque solo a veces falta un evento racista para marcarte, dependiendo de la edad, ¿no? Y la poca apertura que hay a este tema, ¿no? No, creo que nos centramos muchísimo en el duelo migratorio, que es un duelo que podemos atravesar cualquier persona racializada o no racializada. Pero nos olvidamos de los daños a nivel emocionales del racismo. Entonces, el proceso migratorio ya de por sí es doloroso, pero no olvidemos las violencias racistas que pueden sufrir cuerpos y cuerpas que no necesariamente son migrantes, ¿no? Si son racializadas. Entonces, y también es porque ¿qué implica el reconocer que hay un trauma racial? Es porque hay una implicación directa y porque pone en jaque un sistema social en el que las personas blancas tenemos una responsabilidad que no reconocemos ni queremos asumir. Entonces pone en jaque a todo un sistema, es lo que decía Fernanda, de en quién recae el tener que trabajar cuando hay una discriminación por origen o por racialización. ¿En quién recae el trabajo? En la persona discriminada. Hay un sistema que desoye y hay una sociedad que desoye, y es una dejación de responsabilidad. Sí. Bueno, yo quería agregar que efectivamente no hay hay muy poquísimos recursos ya para la población general de la salud mental, ¿no? Pero para las poblaciones y comunidades migradas y racializadas apenas hay servicios, ¿no? Por ejemplo, en el mismo racismo no tenemos un asesoramiento psicológico, y yo creo que es súper necesario, así como tenemos las atenciones de las denuncias de discriminación, porque no solamente está que está bien, o sea, tú vas y denuncias una situación de violencia racista y discriminatoria, incluso delito de odio, pero claro, ahí te quedas tú con tu dolor, ¿no? O sea, lo has denunciado y bueno, puede ser un proceso de reparación el que puedas ir y que puedas hablarlo, pero tanto la persona que está trabajando en las oficinas
de atención, pero también la persona, sobre todo, ¿no? La persona que va migrada, racializada, gitana, afrodescendiente, que va a poner la denuncia. ¿Cómo gestionas tú ese dolor que a veces, muchas veces, ¿no? Es doloroso y son continuas, ¿no? Entonces yo creo que es súper necesario, no solamente es exigir a las políticas públicas que tienen que ver con las migraciones, porque todas las personas migradas aportan riqueza a este estado y bienestar, ¿no? Entonces exigir en las políticas públicas, así como hay otros apartados, también porque está totalmente invisibilizado y bueno, y es muy necesario, ¿no? Si queremos una sociedad en que las personas tengamos las mismas oportunidades y derechos, ¿no? Con lo que decían, con lo que mencionaste pues, también, o sea, es que eso, ¿no? Mencionaste que basta un solo episodio, ¿no? De violencia racista para que se desaten muchas cosas en mí. Y el simple hecho de acercarme a denunciar, aceptar un problema, es lo que decíamos, ¿no? Aceptar un problema es como comenzar a hacerte cargo de él. Y luego te quedas con toda esa carga que no sabes cómo gestionarla y que incluso te imposibilita habitar el territorio en el que hoy día tenés que habitar. Eso lo hablo de manera personal, ¿no? De que cómo habitar un territorio que me ha traumado de la manera que me ha traumado y que no he tenido las herramientas, más que obviamente lo que yo más agradezco siempre son los espacios como la red, ¿no? Que ese ha sido mi refugio y mi sanación, tener ese tiempo de compartir con otras cuerpas racializadas que atraviesan las mismas violencias que yo he atravesado en diferentes niveles, pero que hay un punto de conexión y es ahí también donde queremos, vuelvo y ponemos de que el racismo estructural se debe tener con una lectura decolonial. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy las políticas públicas con el tema parece que el antirracismo se ha puesto de moda. Entonces, claro, a todo lo ponen o es interseccional si sos feminista sí. o si es algo de políticas públicas, así que es antirracista porque ya tengo números. Si tenés otra vez un montón de números, pero ¿qué estás haciendo realmente con ponerlo ya? Bueno, ha bastado, ¿no? Entonces, pero ¿qué implica descolonizar un territorio? ¿Qué implica, o sea, que si yo decido o no parir en este territorio, mis hijas no tienen que caminar por las calles sabiendo que en la historia a lo que se venera es al violador, al que acabó con tu pueblo, al que forzó la migración de tus padres, de tus madres, o sea, tus abuelas. O sea, ¿qué le estamos enseñando a nuestras niñas, a nuestros niños? Es que no tenga que caminar por el metro y ver de que alguien como él, su condición es de sufrir, o que su condición es de que le tengan que regalar vacunas. O sea, que son muchas cosas, ¿no? Entonces, que la población que está trabajando por las migraciones se entere de que el racismo va más allá de que hagas un crowdfunding o que hagas un voluntariado en algún país de América Latina o de ese tercer mundo o de África, que como le gusta llamarlo, sino que va más allá, comienza aquí. Creo que cuando hablan algunas compañeras de que la guerra empieza aquí, con el tema de militarización de los territorios, pero también empieza aquí, en este cuerpo territorio que habito. ¿Qué significa ser una persona blanca en un mundo moderno como este? No se han hecho estudios sobre ellas mismas porque somos sujetas de estudio nosotros. Sí. Que siempre el problema parece que fuésemos nosotros. Entonces, ¿por qué no comenzar a revisar desde aquí cómo nace el racismo desde mi estómago y que lo sigo reproduciendo? Entonces, creo que esa es un poco la apuesta que queríamos traer desde la red. ¿Algo que quieras agregar, Gaby? Sí, un poco hacer como ese cierre, ¿no? De decir también esos grupos de mujeres racializadas, de cuerpos en resistencia, también son una forma de curar estas heridas, ¿no? No darle tanto poder, digamos, a ese profesional muchas veces blanco, sino también rescatar estos otros saberes, métodos, o sea, procesos de sanación que traemos desde nuestros territorios, porque las mujeres allá, por ejemplo, se acuerpan muchísimo, sino también entender que hay estas otras formas de sanación, ¿no? Y nada, eso, que espero, ¿no?, que estos debates se amplíen más, que se visibilicen más estas necesidades que son vitales, porque a veces son de vida y muerte, ¿no? Entonces,
nada, agradecerles una vez más. Pues nada, agradecemos por ser parte de este proyecto del curso antirracista y esperamos que a la gente le guste la temática que hemos abordado este año y que esperamos volverlas a tener aquí en otras actividades. Sí, muchas gracias. Gracias, Fer, gracias, Gaby. Y bueno, vamos a terminar esta entrevista despidiéndonos y agradeciendo también a la gente que ha participado en este curso antirracista y vamos a continuar. Eso es fijo.